recordamos los libros de Gonzalo, Un nuevo paradigma de la realidad y espiritualizarse, para los que quieran profundizar o ampliar los conocimientos y todas las ideas que se presentan en este curso de Gonzalo. También recordamos que el último día, el pasado jueves, vimos o escuchamos o atendimos a la sesión 11 de este curso sobre el servicio y la práctica integral de la espiritualidad. Y hoy tenemos una sesión especial, una sesión extraordinaria, donde Gonzalo pues va a responder las preguntas y respuestas que hemos recibido. Como podéis imaginar, hemos recibido un amplio abanico de respuestas sobre todos los temas que hemos abordado en este curso, y lo que vamos a hacer es agrupar las preguntas por temas y presentarle a Gonzalo las preguntas agrupadas en esos temas. Leeremos varias preguntas y Gonzalo pues nos hablará o nos contestará o nos presentará su punto de vista sobre las preguntas que hagamos. Para ello está hoy también presente aquí Macarena Murillo, que también nos va a colaborar con nosotros. Nos vamos a repartir las preguntas que vamos a efectuar. Muy bien, pues voy a dejar de compartir ya la pantalla. Voy a destacar un momento a Macarena. Macarena. Eso. Hola, ya estoy, ¿no? Ya estás estás en línea, Macarena. Muy bien. Macarena va a empezar con el primer tema de preguntas. Comentaros eso, que hemos recibido muchas preguntas y las hemos agrupado por temas. Puede que no nos dé tiempo a presentar todas las preguntas, pero bueno, lo intentaremos, Gonzalo. Vamos sí, por mí no hay problema, el que necesitéis. Muy bien. Pues vamos adelante, Macarena, cuando tú quieras. Venga, bueno, antes de todo, hola Gonzalo, encantadísima de estar contigo, de conocerte, y hola a todos, a todo el mundo, que estamos por todos sitios, y estoy emocionada de que esto sea así, la verdad, es muy chulo. Bueno, pues mirad, voy a empezar. El tema se llama Almas en Evolución. Sí. La primera pregunta que realiza Isabel dice: ¿el destino y sucesos de las almas, tanto en esta vida como en la futura, están predeterminados? Después Delia hace otras preguntas y presenta así de esta manera: si los cuerpos físico, emocional y mental ya no necesitarán las experiencias que se archivan en el campo acásico, ¿cuál sería la finalidad de este archivo? ¿Para qué servirán estas experiencias que el alma ya no necesita o que por lo menos ya ha vivido? Y Delia también comenta: el alma es indestructible, puesto que es parte de Dios, pero necesita de experiencias terrenales. ¿El alma se completa, engorda, se vuelve más sólida o más individual con las experiencias? ¿Puede el alma adquirir aspectos físicos de la persona? Cuando tú quieras, Gonzalo. Vale, perfecto. Pues bien, vamos a ver. Efectivamente, la primera pregunta es si están los destinos de las almas predeterminados. Vamos a ver, la respuesta es generalmente sí, ¿vale? O sea, el alma tiene... vamos a ver, están entrando otras preguntas, veo por el chat. Quiero avisar que yo no veo el chat porque si no me distraigo y no puedo concentrarme en contestar las preguntas. O sea que si alguien, no sé, Juan o Macarena o tal, ve el chat y ve que hay alguna pregunta que sea parecida a lo que tenemos o tal, pues que con mucho gusto me la dais, ¿no? Entonces, vamos a ver, el destino de las almas está predeterminado efectivamente en sus aspectos principales, ¿no? Y como comenté en la charla, yo creo que el alma tiene dos niveles de libertad, ¿no? Un primer nivel de libertad es cuando todavía no ha encarnado, ¿no? Y se le presenta o se le sugiere
el posible contenido del próximo curso, que es el más eficiente o el más eficaz para ese alma, ¿no? Y bueno, entonces ese alma cuando encarna, pues se encarna con unos padres determinados, en un sitio determinado geográfico, con si es hombre o si es mujer, si va a tener o no va a tener algún problema genético que ayude al alma a crecer. Todo eso está predeterminado. Pero claro, también tenemos un nivel de libertad aquí abajo, ¿verdad? Donde hay personas ya con el alma encarnada, pues que pueden ser más diligentes o menos, luego ya aquí, ¿no? En seguir el curso, en aprovechar las experiencias, en aprender de ellas, o en rechazarlas o en resistirlas, ¿no? Entonces, digamos que el destino está predeterminado fundamentalmente, pero también es cierto que tenemos un grado de libertad, ¿verdad? Para poder aprovechar ese destino mejor o peor, para dedicarnos más o menos a ello, ¿no? Como con cualquier otra cosa de la vida. Fijaros que una de las cosas que la ciencia moderna ha demostrado, ¿no? De alguna manera, es por un lado que la realidad es discontinua, es decir, que cada microsegundo todo está apareciendo y desapareciendo, aunque nosotros no nos dé tiempo a verlo con nuestros sentidos, ¿no? Y nos parezca continuo. Y también ha demostrado, o está demostrando, mejor dicho, ¿no? Más que ha demostrado, está demostrando, pero no tengo duda de que va a resultar ser así, que realidad física es holográfica, ¿no? Y yo creo que eso es lo que también a Dios o al universo, o lo queráis ver, ¿no? Le da ocasión a reajustar los destinos según nosotros estemos aprovechando o no las lecciones que se nos proponen, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que sí, que está fundamentalmente predeterminado, pero que también es cierto, ¿verdad?, que nosotros tenemos una libertad aquí abajo, pues para acelerar el curso o retrasarlo, o para aprender o no más rápidamente, pues las lecciones que de alguna manera, pues Dios o el universo, los maestros que se ocupen de esto, ¿no? Pues quieren que sigamos para que el alma evolucione lo más rápido y eficientemente posible, ¿no? Entonces, en cuanto a la pregunta del ego y cuál es la finalidad de los campos akáshicos, bueno, igual que hay una ecuación que todos conocéis en la física, que es E igual a mc cuadrado, ¿no? Que es la conservación famosa de la energía de Einstein, pues ahora también tenemos la ecuación de la conservación de la información, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre en el universo queda grabado en los campos akáshicos, como vosotros sabéis. De hecho, al que le interese este tema, le recomiendo leer un libro que se llama La ciencia y los campos akáshicos, ¿no? Que es de Ervin Laszlo, con Z, L-A-S-Z-L-O, que es muy bueno, ¿no? Porque presenta las evidencias científicas y el enfoque científico de una verdad que siempre han sabido los místicos, ¿no? Que es que existen los campos akáshicos, ¿no? Y para el que le interese esta cuestión, pues creo que en ese libro va a poder profundizar mucho más en el tema, ¿no? Entonces, efectivamente, todo queda grabado en los campos akáshicos, y yo creo que cuando ya nos graduamos, ¿verdad? O cuando ya terminamos nuestra evolución del alma en el reino humano y ya pasamos a otros estadios o otras dimensiones de experiencia o a otros reinos, ¿no? Por así decirlo, pues es cuando se nos presenta pues todo ese recorrido que el alma ha tenido, ¿no? En el reino humano, y que podemos ver perfectamente pues cuáles han sido nuestras personalidades pasadas o nuestro, digamos, recorrido, y que hemos aprovechado mejor o peor, ¿no? Vamos a ver, está muy de moda, ¿no? Que a veces que la gente quiere ver pues, lo que se llaman sus registros akáshicos, y de hecho hay muchas personas pues, que dicen tener una cierta capacidad de leer los registros akáshicos, pero yo no lo recomiendo mucho a la gente, ¿no? Porque puede ser hasta un poco confrontante, ¿no? O sea, quiero decir, yo ya sé que en otras experiencias pasadas de mi alma pues he tenido que hacer 200.000 barbaridades, ¿no? Porque si no, no estaría ahora aquí donde estoy, ¿no? De la misma manera que un niño que está en COU, pues sé que ha pasado por párvulos y por bachillerato medio, ¿no? Eso es evidente, si no, no estaría en COU, ¿no? No digo con esto que yo esté en ningún sitio, pero quiero decir que cualquiera de nosotros, nuestra alma, pues ya ha tenido otras experiencias, ¿no?
Claro que ya sabéis que en esto pues, hay filosofías o tradiciones que sí están de acuerdo con esta idea de la transmigración de las almas y algunas que no, ¿no? Por ejemplo, la tradición católica no está de acuerdo, ¿no?, con la transmigración de las almas. Pero en el fondo es un poco irrelevante y me explico por qué. Porque tendrán razón unos o tendrán razón otros, ¿no? Yo tengo clara mi postura, ¿no? Y mis evidencias subjetivas y científicas, pero incluso si no hubiera transmigración de las almas, lo que sí está claro es que hay una experiencia previa del alma en esos mundos que llamamos purgatorios o lo que sea, y experiencias futuras. ¿Qué más me da que la experiencia sea aquí que en otro sitio? El caso es que va a ser igual de real, ¿no? Y por lo tanto, tanto si hay o no hay transmigración de las almas, lo que sí está claro es que el alma sigue evolucionando después de la muerte física, ¿no? Y de alguna manera, y de acuerdo con San Agustín y otros místicos antiguos, pues tiene que tener una trayectoria previa, ¿no? Porque de alguna forma lo que sí está demostrado es que desde el momento del nacimiento, ¿no?, de la encarnación, pues el nivel de conciencia es distinto, ¿no?, en unas personas que en otras, desde el momento del nacimiento. Insisto que los que tenemos varios hijos o nietos o tales, eso lo vemos con claridad, ¿no? Entonces tienen la misma genética, pero no tienen necesariamente el mismo desarrollo espiritual desde el nacimiento. Y eso que se lo habíamos atribuido antes, ¿no?, a las diferencias de carácter y personalidad, que también las hay, pero no es todo atribuible a las diferencias de carácter y personalidad, ¿no? Porque ves desde el principio que hay grandes diferencias de puridad de intención, ¿no? Incluso en los niños pequeños, desde que nacen, ¿no? Antes incluso que hayan desarrollado el carácter. En fin, esto los investigadores lo han demostrado sin duda, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa es la función de los campos acásicos, pues conservar toda la información del universo, igual que se conserva toda la energía, ¿verdad? Y en un momento determinado, pues mostrarnos, ¿no?, pues cuál ha sido nuestra evolución, ¿no? Fundamentalmente cuando termina ya, ¿no? Insisto, porque a veces con las regresiones psiquiátricas o con las lecturas de los campos acásicos, pues hay gente que le hace bien porque le abre la mente, ¿no?, a esa realidad espiritual, pero las personas que ya saben que eso es así, pues a veces yo tampoco lo recomiendo mucho, ¿no? Porque saber que hace no sé cuántos siglos yo he matado a no sé quién y tal, pues puede ser hasta confrontante, ¿no? O sea, es igual. Yo creo que con saber que hemos hecho todo tipo de cosas para estar donde estamos, pues ya nos basta, ¿no? Que no nos hacen falta mucho los detalles, ¿no? Es mi impresión, ¿no? Vale, luego, la pregunta de si el alma es indestructible, o claro que, vamos a ver, el alma no es eterna. Eso hay que tenerlo claro, porque lo eterno no tiene ni principio ni final, ¿no? Yo diría que lo correcto es decir que el alma es inmortal, ¿vale? El alma es creada por Dios en un momento determinado, pero a partir de ella no muere, ¿no? Por lo tanto, prefiero llamarla inmortal que eterna, ¿no? Lo único eterno es Dios, ¿no?, que no tiene ni principio ni final, por mucho que a nuestra mente le cueste eso comprenderlo, ¿no? Es verdad que el alma, más que engordar con las experiencias, el alma lo que hace es crecer con las experiencias, es decir, aumentar su nivel vibratorio. No sé si me explico, ¿no? Si a eso lo llamamos engordar, pues fenomenal. Pero la imagen mental, ¿no?, es más bien de aumento de vibración y de la información o sabiduría correspondiente a esa vibración, ¿verdad? Y por lo tanto, el alma, como ya dice el Evangelio, dice, no os preocupéis de lo que daña el cuerpo, no puede dañar el alma, ¿no? O sea, el alma nunca es dañada, ¿verdad?, por nada de lo que ocurra en los mundos físicos. El alma no muere de cáncer, no muere en un accidente de tráfico, no muere en un terremoto. Eso le pasa al ego, ¿no?, al conjunto de los tres cuerpos inferiores. El alma lo único que hace es grabar en su archivo de información las muchas o pocas comprensiones de la verdad que ya hayamos hecho en cada curso, ¿no? Acordaros que ese archivo lo llamábamos archivo de conciencia y es lo que va llenando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un vaso, ¿no?, vemos ahora mismo que este vaso está lleno hasta aquí, ¿vale? Bueno, pues a lo mejor el alma de Teresa de Calcuta o de Gandhi está lleno hasta aquí, no sé, ¿vale? Entonces tenemos que ir llenando este archivo de conciencia con las comprensiones de la verdad que hagamos en cada curso, ¿no?
Por eso el archivo de conciencia, como os acordáis cuando dimos la sesión esta, se distingue de los otros archivos que van ligados a los otros cuerpos en dos cosas. Uno, que no desaparece con la muerte física como desaparecen los otros archivos, y dos, que no es contaminable. O sea, así como yo puedo retroceder en mi archivo de carácter y personalidad o en mi archivo genético por malos hábitos, costumbres o malos pensamientos o lo que sea, el archivo de conciencia no graba, tiene una garantía de fábrica que no graba nada que no sea una comprensión de la verdad. Entonces, lo peor que me puede pasar en una vida es que no aumente nada ese archivo de conciencia, pero nunca disminuye, ¿verdad? Nunca pierde lo que ya ha comprendido, ¿verdad? Y eso es lo que garantiza que la evolución es ascendente, ¿verdad? Y esa es la mejor explicación que creo que puedo dar a estas tres preguntas. Muchas gracias, Gonzalo. Hago un paréntesis, ya que has citado un libro, porque como hay siempre mucho interés en las relecturas que tú recomiendas, tenemos un fichero que nos ha remitido Julio, un participante, un seguidor de este curso, y que lo voy a publicar en el chat. Perfecto. Este fichero contiene la relación de libros y de lecturas que recomendó Gonzalo, no sé si en la sesión, hace 2 sesiones, creo. Sí. Muy bien. Muy bien. Pues ahí lo tenéis y lo podéis descargar cuando queráis. Bueno, pues hay mucho interés sobre Los Ángeles, Gonzalo. Bien. Voy a leer algunas preguntas sobre Los Ángeles. Sí. Juan Pablo pregunta que ¿en qué te basas para afirmar la existencia de los ángeles y para decir que su misión y función coinciden porque ambas son el servicio? Vale. También Monse dice, ¿quiénes son los ángeles? ¿Tenemos todos un ángel que nos guía? ¿Cómo comunicarnos con ellos? Pregunta Monse. Y Carmen pregunta si hay evidencia o si existe evidencia o justificación de la existencia de los ángeles. Y si tienen alguna función respecto a los seres humanos en el mundo físico. Es un poco lo que también pregunta Monse, ¿verdad? Y también pregunta si nuestros seres queridos pueden actuar como ángeles para nosotros. Vale. Después en el chat también Teresa ha preguntado si se pueden ver los ángeles, que quiénes son, que qué hacen. Bueno, un poco... Sí. Vale. Vamos a ver, ¿en qué me baso para afirmar que existen los ángeles? O, vamos, no solo los ángeles, hay mucha jerarquía, ¿no? Dentro de ese reino, ¿no? Hay ángeles, arcángeles. La Iglesia Católica, como sabéis, ha definido pues 7 niveles, ¿no? Serafines, querubines, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? No me acuerdo de todos, ¿no? Vamos a ver, las filosofías orientales tienen la misma idea, pero en vez de llamarlos ángeles o arcángeles, los llaman maestros ascendidos, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué me baso? Bueno, vamos a ver, nunca vamos a tener, digamos, evidencia empírica, ¿vale? De que existen los ángeles porque no le vas a sacar una foto, ¿no? O les vas a tocar, ¿no? No es una evidencia empírica, es una evidencia subjetiva que siempre han tenido todos los místicos, ¿no? Por otra parte, es una evidencia lógica, ¿no? Porque si en el universo hay muchas dimensiones, pues es normal pensar que esas dimensiones existen pues para que los seres sigan, digamos, experimentando y creciendo en esas dimensiones, ¿no? Bueno, también tenemos las afirmaciones directas, tanto de Jesús, ¿no? Como de otros maestros espirituales que siempre han afirmado su existencia, y en el Evangelio pues tenemos el relato de cómo el arcángel San Gabriel, ¿no? Se presenta a María y le anuncia, ¿no? Pero no es la única ocasión, ¿no? Hay más referencias a eso pues en todas las tradiciones espirituales y escritos espirituales de la humanidad, ¿no? Vamos a ver, nosotros podríamos tener
también una experiencia subjetiva o no, ¿no? Pero a veces una cosa que podéis intentar, vamos a ver, lo que está claro es que los ángeles no son seres grandes, alados, ¿no? Con alas, no, no, los ángeles son puntitos de luz, ¿verdad? Porque fijaros que cuanto más rápido vibra la energía, menos espacio necesita para completar un ciclo, ¿verdad? Y entonces, por eso decía Jesús que el reino de Dios es como un grano de mostaza. Es decir, que más que ser muy grande es muy pequeño, ¿no? Porque no necesita espacio para que se complete un ciclo. Entonces, hay personas que usan la técnica en la meditación o en la contemplación, podéis intentarlo, ¿no? Que al cerrar los ojos, ¿no? Y contemplar o meditar, vais a poder ver quizá unos puntitos de luz en la comisura de los ojos, ¿no? Yo, como soy tuerto, solo lo puedo hacer con uno, pero unos puntitos de luz, ¿verdad? Que probablemente sean ellos, ¿no? Insisto, es verdad, es lógico pensar que, por ejemplo, nuestra alma, la de cualquiera de nosotros, en un futuro evolutivo será un ángel. Yo personalmente no creo que Dios haya hecho almas angélicas, humanas, animales. No, yo creo que como es arriba es abajo, dice el refrán espiritual de toda la vida, y que los ángeles son almas que ya han pasado por toda la evolución que estamos pasando nosotros, ¿no? Y que se han graduado de los mundos físicos y que siguen evolucionando en los mundos espirituales. Esa es mi impresión o mi certeza, digamos, subjetiva, ¿no? Claro, su trabajo, su función es ayudar a los mundos evolutivamente inferiores a seguir evolucionando. Por eso en todas las tradiciones, por ejemplo en la tradición católica, siempre se nos ha dicho que todos nosotros tenemos un ángel de la guarda, ¿no? Que es el ángel que se ocupa, pues, de nuestra evolución, ¿verdad? De ayudarnos de alguna manera a crecer, ¿no? Incluso a ponernos las situaciones que nos ayudan a crecer, por mucho que esas situaciones sean desagradables para el ego o, digamos, o no deseadas para el ego, pero son muy buenas para el alma, ¿no? Para la posibilidad de crecimiento del alma, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, si lo dice el Evangelio, si lo dicen todas las tradiciones espirituales, si es lógico, ¿no? En el modelo de la evolución de la consciencia, pues para mí es suficiente evidencia para de alguna manera, pues, saber que existen. Vamos a ver, según va subiendo también el nivel de consciencia de las personas, va subiendo su capacidad de interactuar con ellos, ¿verdad? Porque claro, como ellos vibran en unas dimensiones mucho más rápidas, cuando nosotros quitamos los tapones, ¿no? de nuestro ego y de nuestra baja vibración y de nuestro conflicto interno, vosotros mismos vais a poder experimentarlo, ¿no? De la misma manera que los místicos. Mira, otro día estaba hablando con una persona que me decía bueno, que eso de los místicos, que no sé qué, que es muy raro. Le dije, no, mira, igual que tú experimentas los efectos del pensamiento sin poder tocar los pensamientos, ni olerlos, ni nada, ¿verdad? Pues un místico experimenta la presencia de Dios con la misma claridad o más que tú experimentas el efecto de los pensamientos, ¿no? Entonces, según vamos subiendo el nivel de consciencia, va subiendo nuestra vibración y se va facilitando nuestra experiencia subjetiva, ¿no? De las dimensiones superiores, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio que podéis hacer, ¿no? Y que creo que a lo mejor os funciona, a mí desde luego me funciona y me funciona con mucha frecuencia, es que yo a veces, cuando estoy teniendo una necesidad de tener una información porque estoy intentando hacer un servicio en donde sea, ¿no? Y bueno, pues tengo alguna duda o no sé cómo enfocarla o cómo explicarla o cómo tal, yo, antes de meterme en la cama por las noches, le digo a mi ángel de la guarda, ¿no? Le digo, mira, si es oportuno y es conveniente y lo necesito para poder hacer un mejor servicio, pues estoy teniendo estas dudas sobre esto, sobre aquello, pues nada, ya me las aclararás cuando sea el momento, ¿no? Oportuno. De hecho, todas las noches duermo con un papel y un lápiz al lado de la cama,
porque muy habitualmente me despiertan a las 3 de la mañana, ¡bum!, me llega un montón de información, tengo que empezar a escribirla para que no se me olvide, no sé ni lo que escribo, me vuelvo a dormir y a la mañana siguiente digo, ahí va, ¿no? Esto está muy claro, ¿no? Y no se me ha ocurrido a mí, ¿no? Entonces, vosotros mismos podéis ir aumentando vuestra capacidad de tener contacto, ¿no? Pues con esos seres superiores bueno, que están más avanzados en el amor que nosotros y tienen más información y vibran más rápido y están más evolucionados y nos pueden ayudar en nuestras funciones, ¿no? Vamos a ver, los seres queridos no pueden actuar como ángeles para nosotros porque los seres queridos, aunque les encantaría ayudarnos, ¿no?, desde allí o lo que sea, ¿no?, desde otras dimensiones, pero claro, no tienen la sabiduría que tiene un ángel, porque eso no se regala porque te hayas muerto, ¿no? Quiero decir, eso es algo que tienes que seguir evolucionando, ¿no? Entonces es verdad que muchas veces los seres queridos, o eso dicen, ¿no?, los expertos que han muerto, pues les encantaría poder comunicarnos que bien se está allí, les gustaría que sufriéramos menos por su pérdida, les gustaría tantas cosas, pero bueno, tienen cierta dificultad de comunicarse, pues porque hay una diferencia dimensional, ¿no? Pero no creo que los seres queridos actúen como ángeles porque para eso tienen que tener una sabiduría, ¿no? Y tienen que tener el certificado, como digo yo, ¿no? O sea, esto no es algo que sea en el universo, no se pasa de un curso a otro sin matrícula de honor, así como en la Tierra, ¿no?, que a lo mejor aprobamos o sacamos un notable, ¿no? Por lo tanto, seremos ángeles cuando estemos listos para ser ángeles, ¿no?, en nuestro nivel de conciencia. Pero sí es verdad que a partir de ese momento, ¿no?, evolutivo, pues la función de todos esos seres no físicos, ¿no?, que están en otras dimensiones del universo, siempre se ha sabido, se ha dicho, incluso yo lo he experimentado, que es solamente el servicio, ¿no? O sea, pues ya no tienen nada que hacer, ya han conquistado toda la tecnología, ya... Y entonces ese servicio para ellos va aumentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ángel de la guarda es un ángel, pero de bajo nivel. ¿Me explico? Porque si fuera un ángel de mucho más alto nivel, por ejemplo, un arcángel, pues sería un gestor universal o planetario, o ¿sabes? O se dirige a los otros ángeles. Todo es jerárquico, ¿no?, en el universo, ¿no? Entonces, creo que los ángeles, su primera experiencia, pues es eso, ser ángel de la guarda o no de una persona. Yo conozco autores que dicen que, y no me extraña, que no tenemos solo un ángel de la guarda, que tenemos 3. El ángel de la guarda, el ángel de la guía y el ángel de la ley, ¿no? Bueno, pues es opinable, ¿no? Y tendremos 1 o 2 o 3, pero ¿qué más da, no? Sí es verdad que tenemos ángeles que continuamente pues están ayudando, ¿no? Ten en cuenta que Dios, Él no hace nada directamente, Él causa que todo se haga. Fíjate que yo he llegado a la conclusión de que ni siquiera Dios ha hecho directamente la creación, que hay arcángeles creadores. Creo que hay 3 funciones en el universo fundamentales, que es la creación, la administración de lo creado y la pedagogía, ¿no?, de los hijos de Dios, de las almas. Y creo que hay ángeles y arcángeles que se dedican a esas 3 cosas, a la creación, a la pedagogía de lo creado y a la administración de lo creado, ¿no? Tradicionalmente en la Iglesia Católica pues se han llamado San Gabriel o San Miguel, ¿no?, o les han puesto hasta nombres, ¿no? Y en otras tradiciones espirituales también, ¿no? No, hombre, si tienes todas las tradiciones espirituales coincidiendo en algo, pues creo que eso nos tiene que dar un cierto confort, ¿no? Insisto, creo que tenéis que hacer un esfuerzo vosotros, ¿no?, en intentar contactar, ¿no? Yo lo intento frecuentemente y siempre me va bien, ¿no? Y siempre es una fuente de paz, ¿no? Y esa es la mejor respuesta que se me ocurre dar a estas preguntas, para poder contestar todas, ¿no?, y no enrollarme mucho con ninguna, ¿eh? A ver, me toca. Pues Te mira, toca. me toca. Ahora vamos con la paz interior. Sí. Entonces, Joana pregunta, ¿cómo se distingue la paz interior de otros sentimientos? ¿La paz interior es neutra? Y Andrés hace 2 preguntas. Dice que tú comentaste que la mejor manera de aumentar el nivel de conciencia es aumentar nuestra paz interior. Claro. Pero al ser multidimensionales,
cómo podemos alcanzar la paz en el cuerpo físico, en el emocional, el mental y en el espiritual para alcanzar esa paz interior. Y por otra parte, comenta, aunque sean ciertamente de ayuda, ¿no podría ser quizás la pescadilla que se muerde la cola, tratar de calmar la mente fundamentalmente mediante conductas? Por ejemplo, conseguir desmaterializar los pensamientos, despolarizar los pensamientos, introspección, ponernos de testigo de nuestros pensamientos, que a su vez estas conductas requieren que tengamos un cierto control de nuestra mente. Ok, pues gracias por estas preguntas. Vamos a ver. La paz interior imperturbable no es un sentimiento. Es verdad que es neutra, pero no es un sentimiento, es un transsentimiento. Es decir, de hecho, habíamos hablado en alguna sesión de que en el desarrollo espiritual hay como 3 niveles sentimentales, ¿verdad? Primero tenemos el nivel del insensible, ¿verdad? El insensible es que no le importa nada el sufrimiento de los demás o solo va lo suyo, pues por ejemplo Pablo Escobar, ¿no? O Al Capone, que puede matar a 300 con tal de cumplir su objetivo terrenal, ¿no? Luego viene el nivel del sensible. El sensible ya son buenas personas, ¿verdad? Que sí se preocupan de los sentimientos de los demás, que le importa el sufrimiento de sus seres queridos y que sufre con el sufrimiento de sus seres queridos, ¿no? Y luego está el último nivel, que es lo que en la religión católica se ha llamado la santa indiferencia, nombre que a mí no me gusta porque sí que es santa, pero no tiene nada de indiferencia, ¿no? O sea, el transensible no es insensible, en absoluto, ¿vale? Simplemente es que se ha dado cuenta de que si él sufre, baja su capacidad de servicio, ¿verdad? Y que tiene que acompañar a los que están sufriendo, siéndoles de servicio, respetando su experiencia, ¿verdad? Y dándoles la información oportuna o el apoyo oportuno, pues cuando ellos estén dispuestos a recibirlos, ¿no? Pero sabe que si sufre él, no aumenta su servicio. Siempre puse el ejemplo, ¿os acordáis de ir por el bosque? Si me caigo en unas arenas movedizas, más que alguien se tire, me abrace y se ahogue conmigo para que yo no me ahogue solo, yo lo que prefiero es que se quede fuera y me eche una rama para sacarme, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Es verdad que la paz es neutra, sí señor, porque la paz es la integración de todos los extremos, ¿no? De la luz, de la oscuridad, del llamado bien y mal, o sea, la paz es neutra, y si no es neutra, no es paz, ¿ok? Entonces, la paz interior, es verdad que los seres humanos somos seres multidimensionales, pero la paz interior está más relacionada con el alma que con los otros cuerpos, ¿verdad? El ego nunca da paz, nunca, no es su naturaleza. Entonces, si vivimos desde el ego y si nos vemos como egos, nunca tendremos paz imperturbable, porque nuestra paz entonces dependerá de que las circunstancias externas sean agradables para el ego, ¿no? Entonces tenemos un momento en el que todo va fenomenal, nos ha tocado la quiniela, no nos duele nada, ningún hijo, nieto o ser querido ha hecho ninguna tontería, tal, y parece que todo va bien, entonces estamos en un momento como de tranquilidad, pero luego se nos empieza a torcer la vida y volvemos a perder la paz, ¿verdad? Eso es lo que ocurre siempre que vivimos desde el ego. Vamos a ver, entonces, es verdad que el ser humano es multidimensional, pero también es verdad que la paz interior es muy dependiente del nivel de consciencia, totalmente dependiente del nivel de consciencia o del nivel de comprensión espiritual, ¿no? Y eso sí que es verdad que afecta al resto de los cuerpos, porque vimos que la causación era descendente, si os acordáis, ¿no? Entonces, cuando una persona está con paz interior imperturbable en el alma, todos los otros cuerpos funcionan mejor. Suele tener más salud, el cuerpo emocional está más aquietado, el cuerpo mental está más limpio, no sé si me explico, ¿no? Y todo funciona mejor en el conjunto de los cuerpos, ¿verdad? Y eso es verdad, ¿vale? Eso hay que saberlo. Entonces, calmar la mente con conductas. Bueno, vamos a ver. Aprender a gestionar el pensamiento es más bien una habilidad que una conducta, ¿no? Y es verdad que el último obstáculo
a la paz interior, una vez ya superado el instinto y la emoción, pues es el pensamiento, ¿no? Por eso tantos sabios y tantos místicos han dicho, la calidad de tu vida es la calidad de tus pensamientos, ¿no? Y es verdad, o sea, entonces aprender a desmaterializar el pensamiento, despolarizarlo, ponernos como testigos, esos son habilidades que nosotros vamos adquiriendo en nuestra autogestión para eliminar obstáculos a recibir la gracia, ¿verdad? Acordaros el ejemplo que ponía de salir al jardín con el sol y me va a dar el sol, a no ser que me ponga un paraguas, ¿no? Entonces, fijaros que el Evangelio también dice esto, ¿no? El Evangelio dice, y fijaros que el sol manda sus rayos a los justos, a los injustos, a todo el mundo. O sea, Dios es amor y está mandando su gracia continuamente. El problema que tenemos no está en la gracia, el problema que tenemos es nuestra capacidad de recibirla, ¿verdad? Y una vez más, igual que con el tema de los ángeles, cuanto más vayamos subiendo nuestra vibración, ¿verdad?, más estaremos aumentando nuestra capacidad de recibir la gracia. Por lo tanto, en la medida en que el conflicto interno es un obstáculo para recibir la gracia, porque hace como de interferencia, pues aprender a gestionar el pensamiento bien nos va, a mí por lo menos, me ha ayudado mucho en eso, ¿no? Porque antes, yo soy muy consciente, cuando yo era un hombre más joven y no sabía nada de esto que estamos hablando ahora, es que yo me acuerdo como yo era el primer enemigo a la hora de recibir la gracia, porque yo estaba todo el día con esta preocupación, con este estrés, con esta angustia, el cuerpo emocional por todos lados, el cuerpo físico, vamos, como me dolía todos los días una cosa u otra, porque claro, con el sistema nervioso tan activado, pues cualquier cosa es un problema, ¿no? Entonces a mí por lo menos, el aprender a gestionar mi pensamiento me ayudó mucho a remover un obstáculo. No sé si me explico, ¿no? Porque esto de crecimiento espiritual, más que una cosa que nosotros tenemos que ir subiendo como si fuera una escalera, es más bien que tenemos que dejar que nos ocurra. Para eso tenemos la gracia de Dios, que es la que lo hace, ¿no? Pero claro, tenemos que remover los obstáculos. Entonces, me parece que era Juan de Dios que me decía antes muy bien, esto es como una cebolla que vas quitando capas y capas y capas, ¿no? De alguna forma y vas facilitando, ¿no? el crecimiento espiritual, la unión con Dios y la subida de la vibración, ¿no? Por lo tanto, el ejercicio de aprender a gestionar la mente mejor, a mí personalmente me parece algo muy útil, ¿no? Y fíjate que una vez más, directa o indirectamente, estas enseñanzas están en el Evangelio, ¿no? Si esto te escandaliza, arráncatelo, por ejemplo, ¿no? Y muchas más, ¿no? O sea, quiero decir que de alguna forma tenemos, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Nicodemo que por ser intelectual y conocer la ley, eso no le convierte en ningún maestro espiritual, o sea, que él distingue entre el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Entonces, el conocimiento intelectual o la sabiduría espiritual, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Porque la sabiduría espiritual es conocimiento verificado, ¿no? No solo conocimiento intelectual. Por lo tanto, una vez más, tenemos muchas enseñanzas fíjate que todo el budismo, de alguna manera, es una escuela de cómo gestionar bien el pensamiento, no sé si me explico, de alguna forma, ¿no? O sea que en todas las tradiciones espirituales, esta idea de que el pensamiento es clave para retrasarnos o no el crecimiento espiritual está ahí siempre, ¿no? Claro que se pueden hacer con el pensamiento a lo mejor otras cosas pues que o yo no conozco o yo no he sabido explicar en el curso o yo no he practicado. Pero yo lo que sí os garantizo es que si practicamos lo que sí he dicho, pues entonces nuestro crecimiento espiritual se va a hacer más eficiente, ¿no? Y eso incluye aprender a desmaterializarlo, despolarizarlo, ponernos como testigos, ¿no?, del pensamiento, ¿no? Y sobre todo comprender cuál es la causa principal de todos los problemas humanos, que no está en las subcausas, ¿verdad?, sino que está en la causa principal, que es la falta o no de nivel de conciencia, ¿no? Y una vez arreglado el problema del nivel de conciencia, ya se arreglan solos todos los demás problemas, ¿no?
Y bueno, pues esa es, no sé, la mejor respuesta que se me ocurre a las preguntas que me habéis hecho sobre el pensamiento. Gracias, Gonzalo. Hay también muchas preguntas sobre los niveles de conciencia. Sí. Voy a leer algunas. Uh-huh. También en el chat, ahí están poniendo algunas sobre los niveles de conciencia. Primero voy a leer primeramente una pregunta de José María. José María, que creo que es muy importante. Él hace una reflexión o habla, ¿no?, de su experiencia personal. Y dice José María: yo vivo una tensión que me domina. Tengo 62 años, con mis obligaciones profesionales que he ido asumiendo hasta verme desbordado. Si miro mi vida para atrás, veo que periódicamente, cada 4 años, caigo en la misma piedra. Y varias veces he tenido que parar de mala manera, deprimido, fallando a compromisos adquiridos, etc. Me siento dividido. Por un lado, reconozco más claramente que nunca mi ego como responsable de este overbooking, pero no sé qué decisión tomar, dónde decir que no. Mi vida personal y familiar está siendo arrastrada por esta dinámica. ¿Puedo conformarme con pedir a Dios que aumente mi conciencia y esperar a que fluya un ordenamiento progresivo de todo esto? ¿Es suficiente que diga a Dios con toda sinceridad que me abandono a Él y así esperar a que sea Él quien moldee mi realidad? Paremos. Sí, que termina con esta pregunta, pero no me hagas la segunda, porque esta es importante y me gustaría poder... Es importante. ¿Has terminado ya, perdona, en Eso es, con José María, correcto. Sí. Ok. Vamos a ver, esta pregunta es importante y me gustaría contestarla individualmente. Vamos a ver. Abandonarse en la voluntad de Dios siempre es prioritario. Siempre. Siempre que uno hace el ejercicio de abandonarse en la voluntad de Dios, ese es el famoso asunto de tú da un paso hacia mí que yo daré 100 hacia ti, ¿no? O sea que abandonarse en la voluntad de Dios es absolutamente necesario para hacer el crecimiento espiritual más rápido y para permitir o invitar a Dios a que haga cambios en nosotros que necesitamos hacer, ¿no? Pero es verdad que esa enseñanza también hay que combinarla con otra enseñanza del Evangelio, que es dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, también tenemos que aprender a hacer bien las cosas en el mundo del César. Si os acordáis, en la última sesión del servicio, una de las ideas que presenté es que uno tiene que servir o actuar o trabajar hasta que tú veas que tu propia energía disminuye. Y cuando disminuye la energía, lo mejor que hay que hacer es parar, ¿verdad? Porque el mejor servicio cuando baja la energía vital es recuperarla, porque si no, nos ocurre a todos justo lo que dice José María, ¿no? Nos pasamos de raya y queremos abarcar más de lo que podemos, no estamos atentos a que no está bajando la energía y luego al final es como la fábula de la liebre y la tortuga. Claro, ¿por qué llega antes la tortuga aunque sea más lenta? Porque no tiene que parar tanto a descansar como la liebre, ¿no? Que hace sprints rápidos y baja, agotado y a parar. Quiero decirle a José María que no sabe lo bien que le comprendo, porque toda mi vida ha sido una lucha en ese sentido, ¿no? Porque además, claro, como empresario y conseguidor y tal, y cual, y con 6 hijos, 18, bueno, o sea, no quiero ni acordarme, ¿no? Y muchas veces en aquel entonces pues no tenía la sabiduría para saber cuándo tenía que parar, cuándo no tenía que parar, y efectivamente cuando no paras tú voluntariamente a tiempo, siempre te para la vida. O te da una enfermedad, o te está una depresión, o te agotas, o tienes lo que se llama un surmenage, y entonces te para la vida y te para en un momento menos oportuno. Y efectivamente llegas a no poder cumplir ni siquiera los compromisos que tenías establecidos, pero no porque tú no quieras cumplirlos, sino porque ya no te da la vida, no te da el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, esa gestión de la energía vital es aprender a hacerlo. Acordaros que era la tercera pata donde yo situaba las 3 patas del crecimiento, ¿no? Decía, por un lado, información correcta,
Por otro lado, entrenamiento en esa información para que no sea solo intelectual, sino para que podamos vivirla. Pero la tercera pata era la gestión de la energía, si os acordáis. Creo que puse el ejemplo pues, de este profesional de golf tan famoso, Tiger Woods, ¿no? Que era el número 1 del mundo, que tenía mucha información, que tenía mucho entrenamiento, pero cuando no dormía por las noches, pues no tenía la energía, porque estaba de juerga, ¿no? Pues no tenía las energías suficientes para ganar un torneo. Y de hecho, en los últimos 10 años, pues ha ganado uno, ¿no? Cuando antes había ganado 87, ¿no? Pero cuando se les desordenó su vida y empezó a perder la energía vital, ya no fue capaz de ganar un torneo de golf más, ¿no? Entonces, esto está claro. Entonces, lo primero que hay que hacer con este asunto es comprenderlo. Es decir, José María y yo tenemos que comprender que tenemos que aprender a gestionar nuestra energía. Fíjate, yo creo que un maestro espiritual es más maestro espiritual por cómo gestiona su energía que por lo que sabe. No sé si me explico, porque incluso si nosotros somos maestros espirituales, pero descuidamos nuestra energía, ya no podemos poner en práctica lo que sabemos. ¿Me explico? Entonces, el cuidado de nuestra energía vital es algo fundamental para nuestro desarrollo espiritual y creo que hay que tener la disciplina para saber parar a tiempo. O sea, claro, ¿qué pasa? Que los empresarios o los profesionales que hemos tenido mucha responsabilidad y muchas cosas encima, siempre creemos que somos nosotros los que hacemos las cosas, ¿no? Y cada vez que todos paramos nos da la sensación de que estamos fracasando porque no vamos a conseguir los objetivos, ¿no? Si no seguimos remando, ¿no? Pero claro, tenemos que comprender que no somos nosotros los que hacen las cosas, es la ley universal la que hace las cosas, ¿verdad? Y entonces nosotros solo somos instrumentos, damos lo mejor de nosotros mismos, pero al final todo ocurre por ley, ¿verdad? Si la ley del universo decide que te va a tocar la lotería, por ejemplo, ¿no? Pues ya puedes estar tú trabajando 20 años que hagas lo que hagas no te va a tocar la lotería si no está en la ley, ¿no? Y si te toca, pues ya, imagínate, ya te ha resuelto la vida, ¿no? O sea, por lo tanto, tenemos que en eso abandonarnos más en Dios, como dice José María, pero sin dejar de hacer en el mundo del César lo adecuado, ¿no? Porque tenemos que aprender a manejar el mundo del César. Los ángeles, por ejemplo, pueden ser de servicio a nosotros porque saben manejar perfectamente el mundo del César también, no solo el mundo espiritual, ¿no? Y por lo tanto, esa gestión de la energía vital es absolutamente necesaria para nuestro crecimiento espiritual, porque si nosotros dejamos que nuestra energía vital se desborde, ¿no? O sea, lo que pasa es que baja la vibración, perdemos claridad, ya no sabemos tomar decisiones creativas, ya se nos complica todo. De hecho, una depresión, en mi opinión, no es que empiece por una enfermedad biológica que luego te produce pensamientos negativos, no sé qué, no sé cuánto. No. Es que tú dejas que pensamientos negativos, obsesivos, lo que sea, aniden en tu cabeza, eso te baja la energía vital y entonces ya la mente entra en una zona de oscuridad y no puedes, ¿verdad? Y ya no puedes salir, ¿no? Entonces, sí, tenemos que aprender todos a parar a tiempo y a darnos cuenta de que la felicidad no está en el cuándo consiga esto o cuándo ocurra aquello, sino que más bien está en el mientras. No sé si me explico, ¿no? Y hasta que eso no lo tengamos claro, pues a veces nos empeñamos en conseguir unos objetivos exteriores en tal y nos olvidamos de nuestra gestión interna, ¿no? Y eso sí que es muy importante lo que José María observa y dice, porque de alguna manera creo que nos ha pasado a muchos de nosotros que estamos en este chat lo mismo y que tenemos que saber gestionarnos bien, ¿no? En ese sentido, para que eso no ocurra. Y una vez, o sea, la clave aquí es que aprendamos a dar lo mejor de nosotros mismos, pero que no queramos controlar resultados. Es decir, nosotros vamos a hacer todo lo que sea posible dentro de que no nos agotemos, de que cuidemos nuestra energía vital y dejemos al universo que controle los resultados.
porque lo va a hacer de todas formas, es inútil no dejarlo en manos del universo los resultados, pero nosotros solo crecemos no cumpliendo objetivos, sino dando lo mejor de nosotros mismos en los procesos, porque ahí es donde aprendemos a ver lo que funciona, lo que no funciona. Por ejemplo, José María y yo ya hemos aprendido que agotarnos en nuestra energía vital pues no es sabio. ¿Es verdad que hemos tenido que cometer errores para aprenderlo? Sin duda. Yo estoy seguro que he cometido tantos como él o alguno más en ese sentido, ¿no? Pero y es verdad que muchas veces me ha obligado a parar la vida porque no he sabido parar yo a tiempo, ¿no? O gestionarme a tiempo. Pero bueno, ya me he dado cuenta que ese no es el camino y ya me he propuesto resolverlo, ¿no? Haciendo una mejor gestión de mi energía, ¿vale? No sé, eso es lo que se me ocurre contestar. La felicidad está en el mientras. Claro. En el mientras. En el mientras, no en el cuándo, ¿no? En el cuándo. Claro, porque siempre digo, ¿cuándo me toque la quiniela? ¿Cuándo me salga este negocio? ¿Cuándo me den el título de este? ¿Cuándo mi hijo ya se porte bien? ¿Cuándo mi marido o mi pareja deje de hacer el idiota? ¿Cuándo? Siempre estamos en el cuándo, ¿no? Y es en el mientras. Además, si somos felices en el mientras, todos esos cuándos se facilitan por ley. Muy bien, Gonzalo. Voy a leer alguna pregunta más sobre los niveles de conciencia. Bien. Por un lado hay una persona que se interesa por si podrías hablarnos del nivel de conciencia de la cúspide mundial. Y también, y te voy a leer alguna más. Sí. Alejandra, Sí. Alejandra hace una reflexión ella dice que en una de las clases comentaste que las sociedades de mayor desarrollo tecnológico están en los mayores niveles de conciencia. Sí. Yo no sé si es así o es al revés, pero bueno. Si no, sí. Ella dice también que cree que hay mucha conciencia en la conexión con la naturaleza, con la espiritualidad, en países subdesarrollados, donde tienen menos distracciones materiales y que se quedan con la esencia de la vida. ¿Y qué opinas sobre esto? Muy bien, pues voy a intentar contestar las dos preguntas lo mejor que sepa. Vamos a ver, ¿cuál es el nivel de conciencia? Cuando dices cúspide, creo que te refieres a los líderes económicos, presidentes de grandes empresas, multinacionales, tal, incluso políticos, o lo que sea, ¿no? Eso es. Vale. Vamos a ver, por definición, todos los políticos en general y todos los presidentes de grandes empresas están en lo que se llama el tercer nivel de conciencia, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que no están en el segundo? Hombre, porque ya no van con pistolas matando gente como Al Capone o Pablo Escobar o poniendo bombas, ¿no? O sea, por ejemplo, si el presidente de Amazon tiene un problema con el presidente de Microsoft, pues no le va a mandar matar, le va a poner una demanda judicial, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora pues Elon Musk ha decidido que no compra Twitter, pues entonces todos los accionistas de Twitter que han estado esperando si compraba, si no compraba, se habrán enfadado mucho con él, pero no le van a pegar un tiro, le van a poner una demanda judicial y le van a pedir responsabilidades civiles o económicas o lo que sea, ¿no? Entonces, generalmente las personas que están en la cima, ¿no?, tanto del mundo empresarial o de cualquier otra profesión, de la medicina, de la arquitectura o de la política, son personas de tercer nivel, ¿no? Normalmente, los que se dedican a la política, en general, suelen tener un nivel un poco inferior que los que se dedican a gestionar empresas, o son médicos, o son arquitectos, o son lo que sea. Entre otras cosas, porque para ser político no hace falta ser autorresponsable, ¿no? Quiero decir con esto que por ejemplo, el presidente de una empresa pues es responsable de una cuenta de resultados, ¿no? Y si lo hace mal, lo van a echar. Y un médico, si te opera mal la rodilla, pues lo van a echar, no sé si me explico, ¿no? O sea, tiene una mayor exigencia de ser responsable de sus resultados. Mientras que un político, pues el dinero es de todos y qué más da, ¿no? Y además cómo se mide su gestión, ¿no? O sea, entonces tienen menos mediciones, menos autorresponsabilidades y menos confrontación con resultados.
Claro, si las empresas privadas se gestionaran como se gestionan los países, estarían todas absolutamente quebradas. ¿Vale? O sea, me cuesta pensar qué político actual ficharía yo para que gestionara una empresa importante. Y no encuentro ninguno. Es más, como si alguien cometa el error de a uno de los políticos actuales ponerles a dirigir, es que lo va a quebrar seguro. Va a crear divisiones internas. Claro, es que el tercer nivel de conciencia no es para nada lo mismo estar en el tercero alto que en el tercero bajo, como dijimos en la sesión, ¿no? Una persona que está en el tercero bajo, pues claro, todavía no tiene el nivel mínimo de integridad, ¿no? Y entonces su criterio ético o moral es: yo voy a hacer todo lo que me convenga con un solo criterio, que no me pillen, ¿no? Y entonces, claro, es verdad que hay excepciones en todos lados. Y yo no puedo decir todos los políticos están en el tercero bajo. No, no todos los alemanes son cuadriculados, ¿no? Pero se les conoce a los alemanes en general por ser cuadriculados, ¿no? Es decir, claro. Entonces, los políticos, salvo excepciones, que las ha habido, ¿no? Son personas más bien del tercero bajo, ¿no? Insisto, salvo excepciones, ¿vale? Porque siempre van, por ejemplo, lo hemos visto en el debate de la Nación de estos últimos 2 días, ¿no? O sea, ¿qué medidas para el país, ¿no? Medidas para seguir yo en el poder, no sé si me explico, ¿no? Aunque destrocen el país, que lo destrozan, ¿vale? Entonces, si se gestionase, insisto, las empresas privadas o las profesiones privadas como se gestionan los países o lo público, estaríamos todos quebrados. Es una de las cosas que tiene que cambiar inmediatamente, ¿no? Entonces, esa es mi opinión del nivel de los grandes líderes, ¿no? Es difícil que una persona del tercero bajo pues llegue a ser presidente de Microsoft, ¿no? Porque, no sé, o sea, a lo mejor tercero medio, ¿no? Pero tercero bajo es difícil, ¿no? Mientras que tercero bajo en política lo vemos cada día, ¿no? Entonces eso es así en mi opinión, ¿eh? Y que Dios me perdone por darla. Pero como me habéis hecho la pregunta, pues tengo que contestar con honestidad. Entonces, fíjate que incluso el sistema político ya se está prostituyendo de tal forma que las personas realmente preparadas y que pueden ganarse bien la vida, es que no quieren ni participar porque saben que le están metiendo en la mierda, con perdón, ¿no? Y que le va a insultar el otro con razón o sin ella, que van a estar todo... Es que a la gente ya de otro nivel pues no les interesa, digamos, vivir esas experiencias, ¿no? Y además las personas preparadas del tercero medio, el tercero alto, pues tienen muchas maneras de ganarse la vida mucho mejor que con la política, ¿no? Por lo tanto, fíjate además el estrés permanente en el que están. O sea, es que tú no puedes ver a un político entrando en el Congreso sin 2 teléfonos en la oreja. O sea, es increíble, ¿no? Entonces, por lo tanto, prefiero no seguir hablando del tema porque no sería amoroso, ¿no? Entonces, vamos a ver. En cuanto al nivel de conciencia y la tecnología, vamos a ver. Es verdad que en los países subdesarrollados existen personas de alto nivel de conciencia. Por supuesto, mira Teresa de Calcuta, que nació en Albania, o Gandhi, que nació en la India, o otros muchos ejemplos, ¿no? Pero es verdad que la generalidad de la población no tiene mucho nivel de conciencia. Digo la generalidad, ¿vale? Prueba está en los conflictos que vemos cada día, ¿no? En esos países, ¿no? Entonces, hombre, hay más asesinatos per cápita en los países menos desarrollados que en los más desarrollados. Hay más asesinatos, no sé, per cápita en Nicaragua que en Suecia. No sé si me explico, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, es verdad que la tecnología siempre va ligada al nivel de conciencia y según vamos aumentando nuestro nivel de conciencia, vamos teniendo más capacidad tecnológica, ¿no? Imaginaros que Gengis Khan o Hitler hubieran tenido armas atómicas, ¿dónde estaríamos ahora? O Nerón, ¿no? Por decir a alguien, ¿no? Entonces, es verdad, en mi opinión, que, mira, ahora tenemos la certeza de que existen civilizaciones más avanzadas. ¿Por qué tenemos esa certeza?
Bueno, porque nos han llegado aquí sus aparatos, ¿no? Y eso ya lo ha desclasificado el gobierno americano y lo tenéis en la televisión, en los informes, en las fotos, en los vídeos, en todos lados, ¿no? Entonces, pero fíjate qué curioso, nunca nos han hecho nada malo, que lo harían así, si quisieran, ¿no? Como nosotros lo haríamos con los leones, ¿no? 3 tiros y a la mierda, ¿no? Porque tenemos más tecnología, pero nunca, ¿sabes? Nos ha ocurrido nada, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa que tenemos que saber es que si hay más tecnología, hay más nivel de conciencia, ¿verdad? Porque la mayor tecnología permite mayor grado de destrucción. No es igual tener arcos y flechas que tener una bomba atómica a la hora de poder causar destrucción, ¿no? Y por lo tanto, creo que el universo regula eso de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, por eso ahora se está produciendo una subida del nivel de conciencia, al menos entre un grupo importante de población, porque nos viene una tecnología muy avanzada, ¿no? Solo tenéis que ver un vídeo, ¿no?, de la inteligencia artificial de Google para darte cuenta, ¿no?, que es asombroso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que el universo, el Espíritu Santo, llamadlo como queráis, está de alguna forma intentando avanzar el nivel de conciencia de las personas para que podamos recibir una mayor tecnología, ¿no? Tecnología que ya está en ciernes, ¿no? Y entonces es verdad que el contacto con la naturaleza ayuda a subir el nivel de conciencia, sin duda, y es verdad que una vida sencilla también te ayuda más a unirte a Dios porque te quita muchas preocupaciones. Pero vamos, no podemos pensar que los neandertales o los australopithecus o lo que sea tenían más nivel de conciencia que nosotros porque tenían más contacto con la naturaleza, sino que más bien tenían menos nivel de conciencia, salvo excepciones, ¿vale? Y esa es un poco hasta donde puedo contestar estas 2 preguntas. Muchas gracias, Gonzalo. Pues mira, ahora vamos a hablar de Jesús de Nazaret. Uy. Entonces, sí. Vale. Mira, nos hace una primera pregunta Gabriel, sí, y después Monse nos hace otras 2. Entonces, sí, Gabriel dice: Gonzalo, ¿quién es Jesucristo en el nuevo paradigma de la realidad que has expuesto? Y después Monse dice: desde este nuevo paradigma, ¿cómo lees la verdad de fe que dice: Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre? ¿Y cómo interpretar lo de que murió por nuestros pecados y así nos salvó? Por último, Monse nos dice: si somos almas en evolución, ¿no sería más lógico pensar que lo que Jesús nos transmite es más evolucionado que lo que afirman los místicos de hace 5.000 años? Ok. Vamos a empezar por el principio. Vamos a ver, hablar sobre Jesús es difícil para mí, ¿no? Porque este es un tema más muy sensible y yo no quiero de ninguna manera entrar en conflicto con nadie, de ninguna manera, ¿no? Vamos a ver, sobre Jesús hay 2 posibilidades. O es Dios mismo hecho hombre, que me parece muy bien, o es un ser muy avanzado hecho hombre. En definitiva, yo no quiero entrar en esa discusión porque a mí personalmente me da lo mismo. O sea, ¿a qué me refiero? Creo que lo importante de Jesús es que aprendamos a vivir sus enseñanzas. Eso es lo importante para nosotros. Porque si Jesús es Dios, pues entonces con toda razón, ¿no? Y si no fuera Dios, da igual, porque sus enseñanzas son igual de válidas. O sea, imagínate que Jesús es un arcángel hecho hombre, porque Jesús no dijo nunca que él fuera Dios. Esto sí lo tenemos que entender. Otra cosa es que nosotros hemos creído que Jesús es Dios y me parece muy bien, pero él nunca lo dijo. Fijaros que lo que Jesús dijo fue: el Padre y yo somos uno. Pero eso no significa yo soy el Padre. Eso lo que significa es el Padre y yo somos uno. Y eso lo han dicho muchos místicos que no eran Dios. No sé si me explico, ¿no? Entonces, de hecho, él muchas veces dice: he venido a hacer esto porque el Padre me ha enviado, ¿no? El Padre me ha enviado. Entonces, creo que la discusión de si Cristo es Dios mismo hecho hombre o es un ser de alto nivel evolutivo hecho hombre es un poco inútil para nosotros, porque incluso para poder
o sea, tener una opinión en un sentido o en otro. Para empezar tendríamos que saber lo que es Dios, cosa que no podemos saber con la mente, ¿no? Cuando afirmamos Jesús es Dios, pues coño, parece como que si supiéramos lo que es Dios para poder hacer esa afirmación, ¿no? Entonces, yo creo que el que crea que Jesús es Dios hecho hombre, pues me parece fantástico, y el que crea que Jesús es un maestro espiritual que se ha encarnado para hacer el servicio de amor, pues también me parece fantástico. No voy a entrar en la discusión. Creo que eso es un tema de fe. No tenemos evidencia empírica, ¿no?, en un sentido o en otro, y desde luego no podemos deducir de sus palabras que él haya dicho nunca que él sea Dios, hasta donde yo sé. O sea, no lo he encontrado en ningún sitio. Él ha dicho, el Padre y yo somos uno, yo soy hijo de Dios, ¿no? Pero todos somos hijos de Dios. ¿Quién no es hijo de Dios, ¿no? Entonces, somos hijos de Dios más o menos avanzados, ¿no? Si murió por nuestros pecados, hombre, yo creo que murió por nuestros pecados y por mucho más. Yo creo que Jesús vino a darnos la enseñanza fundamental del amor, ¿no? Yo siempre digo que si una persona quiere aprender psicología espiritual, es bueno que estudie el budismo, ¿no? Y que si una persona quiere aprender sobre la composición universal, ¿no?, pues es bueno que estudie los Vedas y los Vedantas. Pero si quieres aprender del amor, que es lo más elevado, pues tienes que estudiar el Evangelio, ¿no? Por lo tanto, para mí lo importante de Jesús es sus enseñanzas, ¿no? Y que es un perfecto hombre, ¿no?, en el sentido de la perfección, la máxima perfección de cómo se puede vivir el amor en un cuerpo humano, ¿no? Y eso es el ejemplo que nos da, ¿vale? Claro que Jesús, yo creo que la importancia de Jesús es todavía más grande de lo que nos dice la religión o de lo que nos dicen las escrituras, ¿no? Porque no es solo que nos redima, yo sí creo que Jesús nos salvó físicamente. O sea, es decir, que la negatividad en el planeta era tan alta, ¿no?, cuando Jesús nació o vino a la Tierra, que si no hubiera sido por su vibración y por la energía positiva tan maravillosa que nos trajo, pues creo que estaríamos destruidos, ¿no? Nos hubiéramos autodestruido. O sea, que yo a Jesús le atribuyo no solo la redención de nuestros pecados, sino que también le atribuyo nuestra existencia física. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, esa es mi opinión, ¿no? Claro, con la visión que teníamos antes del universo, que la Tierra era el único planeta habitado, ¿no?, y que nosotros éramos el centro de la creación, pues eso nos puede llevar a unas conclusiones, pero ahora que sabemos que todas las estrellas tienen planetas, que hay trillones y trillones y quintillones de planetas como la Tierra y probablemente vida inteligente por todos lados del universo, pues claro, también tenemos que preguntarnos si Jesús solo vino aquí. O sea, ¿qué nos hace tan especiales para que seamos el único planeta donde vino Jesús a enseñarnos el amor, ¿no? Y bueno, pues es una pregunta que me han hecho a veces y que yo dejo abierta, porque claro, el valor de la encarnación de Cristo en sí mismo es infinito, ¿no? Y por lo tanto, con haber venido aquí, puede redimir el universo entero, ¿no? Pero por otro lado, tampoco sé qué nos hace tan especiales como para que seamos solo nosotros los que hemos tenido la experiencia directa de trato con él, ¿no? Y tampoco sé si esa necesidad de salvación, en el buen sentido de la palabra, que Jesús trae aquí, no es también una necesidad de otros planetas que hayan pasado por nuestra misma evolución, ¿verdad? O sea que esto es un tema que tenemos que dejarlo abierto a la fe de cada uno, y que pensar que Jesús es Dios, pues me parece estupendo, porque para mí lo es, quiero decirte que... Pero que si fuera el arcángel San Gabriel encarnado, pues también sería Dios para mí, ¿no? De alguna manera, es decir, que no habría mucha diferencia, ¿no?, en cuáles serían sus enseñanzas o sus capacidades energéticas o como lo quieras llamar, ¿no? Por lo tanto, no entro en la discusión, ¿vale? Creo que es un tema de fe y cada tradición tiene su fe, y creo que la centralidad de Cristo en nuestra historia es indiscutible, y creo que yo hago todos los esfuerzos que están en mi mano, hasta donde yo sé, pues para seguir sus enseñanzas y para unirme a él. O sea, yo creo que Jesús es el camino al Padre.
Ahora, si es el mismo padre o no, pues chicos, que ahí entramos ya para empezar, vamos a definir qué es el padre, ¿no? Si me explico, ¿no? Para saber si es lo mismo, ¿no? Entonces, cualquier opinión al respecto la respeto, ¿no? Ahora, lo que sí insisto es que tanto el que crea que es Dios mismo como el que crea que no es Dios, pero que es lo que es, pues hay que seguir sus enseñanzas igual. Y mi consejo es que nos centremos en seguir su enseñanza. Esto pasa igual un poco como con los fundadores de religiones, ¿no? O de movimientos religiosos o de grupos religiosos, que siempre hay como un gran culto a la personalidad, ¿no? Y digo, vamos a ver, olvídate de la personalidad. Lo importante son las enseñanzas, no sé si me explico, ¿no? Y eso es lo que tenemos que centrarnos más y que intentar interiorizar. Es mi opinión, perdonadme si con esto he molestado a alguien. Gracias, Gonzalo, por esta preciosa reflexión sobre Jesús de Nazaret. Sí. Vamos a pasar a la muerte ahora. Hay 3 preguntas sobre la muerte. Margarita pregunta si tiene sentido rezar por los muertos. Y también pregunta si según este nuevo paradigma existe el purgatorio. Y Monse pregunta que cómo puedes afirmar con tanta precisión y estructuración lo que pasa con el alma después de la muerte si nadie lo ha visto. Bien. Ok. Buenas preguntas. Vamos a ver, rezar por los muertos siempre es bueno, porque rezar siempre es bueno. Es decir, rezar eleva nuestra energía vital, ¿verdad? Pero claro, por mucho que recemos no vamos a cambiar la ley universal, en el sentido de decir que los muertos pues van a ir, acordaros que Jesús dijo el cielo tiene muchas moradas, que es lo mismo que decir que el universo es multidimensional, ¿no? Y por lo tanto, pues cada alma va donde le corresponde por su vibración, ¿no? Entonces, claro que si rezamos, ayudamos, por supuesto, porque todo lo que sea unir nuestra energía y nuestra buena voluntad, ¿no? Pues al universo siempre produce efectos buenos en el universo, pero vamos, si rezamos por un muerto no creo que vayamos a cambiar el hecho de que ha muerto en el 3er nivel y porque recemos no va a pasar así al 5º, ¿no? Sino que tendrá que seguir con sus experiencias evolutivas dentro de sus niveles de conciencia, ¿no? Por lo tanto, rezar por los muertos o por lo que sea, siempre sí, sabiendo que tenemos que la oración ideal es precisamente la que Cristo nos enseñó. Cúmplase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Las demás oraciones no las hemos inventado nosotros, pero esa nos la enseñó Él directamente, ¿no? Por lo tanto, recemos lo que recemos, hagamos lo que hagamos, siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. Pero rezar siempre es bueno, porque siempre vamos a elevar nuestra energía vital, vamos a conectar y vamos a ayudar a los demás a elevar las suyas, ¿no? La siguiente pregunta, ¿existe el purgatorio? Sí, claro. Ahora, vamos a ver, las personas de tradición católica creen que el purgatorio, bueno, ya los últimos 3 papas ya han dicho que no es un lugar geográfico, sino que son estados de conciencia, claro. Entonces, ¿existe el purgatorio? Por supuesto, porque las almas siguen evolucionando después de la muerte física de un cuerpo determinado, ¿no? La cuestión es cómo entendemos el purgatorio. Yo creo que la manera que yo lo entiendo es que es verdad lo del purgatorio, pero que ya estamos en el purgatorio y no nos hemos dado cuenta. O sea, que de alguna manera esto es el purgatorio, ¿no? Es mi visión de la jugada, pero puedo estar equivocado, ¿no? Si no es así y es como la tradición lo dice, pues bueno, pues es un lugar donde las almas se siguen purificando. Pero bueno, es que no es un lugar, ¿sabes? Es como un estadio de conciencia, ¿no? Y sí, o sea, con esa matización la respuesta es sí, creo que existe el purgatorio. Oye, perdona, igual que creo que existe el infierno, no sé si me explico. Pero lo que no creo es que las almas puedan estar eternamente en el infierno. Pero sí existe el infierno porque eso lo afirmó Jesús y porque además es lógico, en todos los colegios de la tierra existe párvulos, ¿verdad? Claro, tú entras en una clase de párvulos y es que es un infierno, ¿no? Niños llorando por aquí, pintando las paredes, jugando a la plastilina, en fin. Luego vas a una clase de COU, ¿no? O de bachillerato avanzado y te encuentras una clase más ordenada, niños en la pizarra con álgebra, ¿no? Entonces, es verdad que el párvulos es eterno en los colegios,
Lo que no es verdad es que los niños estén eternamente en párvulos, sino que párvulos es la fase de entrada de todos los niños en su educación, ¿no? Entonces, yo he estudiado con mucho detenimiento el Evangelio y nunca he encontrado que Jesús diga que las almas están eternamente en el infierno. Lo que sí he encontrado es que Jesús dice que existe el infierno, claro, como un nivel de conciencia, un estado de conciencia previo al purgatorio, que a su vez es previo al cielo, ¿no? Pero es como una descripción de los niveles de conciencia, más que como lugares geográficos, ¿no? Yo creo que Dios es todopoderoso y Dios es amor, y el amor se impone siempre, ¿no? Y por lo tanto no hay persona ni ser en el universo que pueda rechazar el amor de Dios por siempre, no sé si me explico, ¿no? Y que antes o después pues se produce, pues eso, una transformación, porque insisto, ¿no? Dios es Dios y contra eso no podemos nadie, ¿no? Y entonces el amor siempre se impone, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo certeza de lo que pasa con las almas después de la muerte? Bueno, diría que por varias razones. Primero, por una razón subjetiva, es decir, en mi experiencia interna yo eso lo he visto, no sé si me explico, ¿no? Claro que esto no puede convencer a nadie, ¿no? Porque es una experiencia exclusivamente subjetiva, pero la experiencia contemplativa, como todos sabéis, permite ver cosas que la mente no puede ver, ¿no? Si no, tampoco haríamos esfuerzo o ejercicio, ¿no? en intentar ser más contemplativos, que es todo, entre otras cosas, lo que creo que está intentando hacer los amigos del desierto, ¿no? Será por algo, ¿no? Será porque esa capacidad contemplativa pues, te permite ver otras cosas que la mente en sí misma no te permite ver, ¿no? Pero también porque vosotros solo tenéis que hacer una cosa, que es entrar en YouTube, por ejemplo, y poner ECM, experiencias cercanas a la muerte. Y vais a ver como muchos médicos muy serios y muchos investigadores muy serios han estudiado miles y miles de experiencias próximas a la muerte, ¿no? De muchas personas que han tenido muerte clínica, pero que luego han revivido de alguna manera, o que el alma ha regresado al cuerpo y que han seguido viviendo, ¿no? Esto hay miles de estudios hechos, hay muchísimos libros muy buenos sobre el tema, por ejemplo, recomiendo dos. Uno que se llama Muriendo para ser yo, y la autora es Anita Moorjani, con J, Moorjani, y otro que es La prueba del cielo, de un neurocirujano de Harvard ateo que murió, ¿no? Y volvió, y que se llama Eben, con B de Barcelona, Eben Alexander, con X, ¿no? Entonces, pero esos son solo dos de los 50.000 que se han escrito y de los 80.000 estudios que se han hecho al respecto. Qué curioso que con independencia de que el que se murió fue ateo, judío, cristiano, lo que fuera, todos dicen lo mismo. Todos describen la misma experiencia, ¿no? Entonces, pues creo que eso es bastante también convincente, ¿no? Por lo tanto, os puedo decir que tengo una verificación interna, pero que solo es mía, y luego tengo una verificación externa de todos los estudios que se han hecho al respecto, ¿no? Que, insisto, los podéis comprobar en YouTube, nada más poner experiencias cercanas a la muerte. Ahí os recomiendo, oye, que tampoco vayáis a escuchar todos los que hay, porque como siempre en todas las cosas, pues hay unos más serios que otros, ¿entiendes? Pero vamos, si buscáis los de los médicos, ¿sabes?, profesionales que lo han estudiado, lo de los científicos, pues creo que vais a llegar a la misma conclusión que yo he llegado, ¿no? Ya con esto termino lo de la muerte, el purgatorio y lo del alma. Si hay más preguntas, encantado. Sí, ahí, que no vamos a acabar, vamos. Ahí. Pero mira, si queréis intento contestar más rápido, lo que pasa que si no, tú contestas como tú quieras. Mira, ahora esta de índole práctico, si la contestas, yo la apunto, ¿eh? Mira, sobre la voluntad de Dios. Sí. Dice Miguel Ángel, ¿cómo conocer cuál es la voluntad de Dios, no después, sino antes de producirse el hecho? Es decir, por eso te digo que si la contestas, espera. Ya me gustaría, sí. Es decir, cuando nos encontramos ante una disyuntiva y queremos tomar una decisión acorde con la voluntad de Dios, ¿cómo podemos saber cuál es la decisión correcta? Conocedores como somos,
de lo fácilmente que nos engañamos y camuflamos nuestros intereses. Sí. ¿Hay pistas que nos puedan ayudar a entrever esa voluntad de Dios? Sí, vamos a ver, muy buena pregunta, pero prefiero entonces contestar esta solo y si hay otras ya me las Sí, haces. no, porque esta era la única que había, ya no, creo que está bien. Ah, la única que había en este punto. De Okay. la voluntad de Dios, sí. La voluntad de Dios, vamos a ver. La pregunta es buenísima, gracias, ¿no? Es decir, nosotros podemos conocer a posteriori siempre cuál es la voluntad de Dios de dos maneras. Primero, observando lo que ocurre. Hoy en Sevilla hace 45 grados a la sombra, ¿no? Pues esa es la voluntad de Dios. Si no, no haría 45 grados a la sombra. Entonces, ¿por qué quiere Dios que haga 45 grados a la sombra? Puedo no saberlo o no comprenderlo, pero es la voluntad de Dios, ¿ok? O sea, a posteriori siempre es fácil. También la podemos observar cuando intentamos hacer algo, si ese algo se nos bloquea o nos fluye. ¿Me explico? Si nos fluye, esa es la voluntad de Dios. Si se nos bloquea, eso no está en la ley. A veces, aunque lo que intentemos hacer sea bueno y esté alineado con el amor, Dios nos lo puede bloquear si eso es antes de tiempo. ¿Me explico? Ha habido casos, por ejemplo, Nikola Tesla, que trajo muchas, se le bloquearon la tecnología. O Gandhi, cuando intentó parar la división entre India y Pakistán, le pegaron un tiro. No es que Gandhi no tuviera razón o la tecnología de Nikola Tesla no sea cierta, sino que no era su momento, porque las almas tenían que pasar por otras experiencias antes de que esas cosas las resolvieran. No sé si me explico, ¿no? Entonces, a veces, la voluntad de Dios, se nos bloquean las cosas, no tanto porque no, lo que intentemos hacer no esté alineado con el amor, sino porque no es el momento oportuno todavía, porque vamos a cambiar el colegio de unas formas que el universo necesita que no se cambien para que las almas vivan sus destinos. ¿Ok? Entonces, ahora, la única manera de poder conocer la voluntad de Dios antes, a la hora de que se nos produzca una disyuntiva, es una vez más elevar nuestro nivel de conciencia, porque cuando elevamos nuestro nivel de conciencia comprendemos mejor qué es el amor, ¿no? Y por lo tanto podemos adivinar mejor en una situación o en otra cuál puede ser la voluntad de Dios. Pero insisto, como a veces, incluso si nosotros intentamos tomar la decisión que más se alinea con el amor, Dios puede bloquearla porque no sea su momento oportuno. No sé si me explico, ¿no? Y por lo tanto, fijaros que Jesús no curó a todos los enfermos, ¿verdad? Solo curó a algunos, ¿no? Y cuando era oportuno, o cuando esas personas o esa situación o lo que fuera era correspondiente con que se hiciera eso. Tú imagínate que si Jesús curó a un enfermo, haciendo así hubiera curado a todos si hubiera querido, ¿no? Pero no curó a todos, porque había algunos que tenían que pasar por esa experiencia de la enfermedad para el desarrollo de su alma, y eso Dios lo sabe mejor que nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, por desgracia, conocer siempre la voluntad de Dios antes del hecho es probablemente imposible para nosotros, porque para eso tendríamos que ser Dios, ¿no? Tener toda la información de Dios en la cabeza y saber lo que Dios quiere en cada momento para la evolución de las almas. Lo que sí nos es más fácil es conocer la voluntad de Dios a posteriori. Por eso yo recomiendo a todo el mundo que cuando quiera hacer algo de servicio o quiera hacer un proyecto por el bien de la humanidad o por lo que sea, que lo intente 1, 2 o 3 veces. Porque claro, si lo intentamos menos de 2 veces no somos constantes, no sé si me explico, ¿no? Pero no 7 veces, porque eso ya sería ser terco. Cuando tú ves que algo se bloquea 2, 3 veces, pues cambia de dirección, ¿no? Porque ya te está indicando la ley que esa no es la voluntad de Dios en ese momento, aunque pueda ser la voluntad de Dios en un futuro evolutivo. No sé si me explico, ¿no? Y saber siempre cuál es la voluntad de Dios antes de, eso es muy difícil porque tendríamos que meternos en la mente de Dios y no estamos ni de cerca preparados para eso, ¿no? Esa es mi mejor respuesta a la pregunta, creo. Pero la pregunta es buena, ¿eh? Muchas gracias, Gonzalo. Como tú dices, si algo nos da paz interior, posiblemente estemos cumpliendo esa voluntad de Dios, ¿no? Eso seguro. O sea, en el buen sentido de la palabra,
cuando tenemos paz interior es porque estamos aceptando la voluntad de Dios, si no, no podemos tener paz interior. Ya podéis rezar todo lo que queráis, ya podéis hacer todas las prácticas espirituales que queráis, hasta que no desarrollamos la aceptación de la realidad, no hay paz imperturbable. Bueno, pues hemos hablado de los niveles de conciencia, de las almas en evolución, de la paz interior, de Jesús de Nazaret, de la muerte, de la existencia de los ángeles, también de la voluntad de Dios, y podríamos terminar hablando de la reencarnación y la resurrección. ¿Qué te parece? Bien. ¿Sí? Pues vamos allá con ello. Macarena, aprovecha. Esas son... Ay, Macarena. Sí, yo leo las primeras y tú la difícil. Venga, vamos allá. Mira, Yolanda nos dice: Gonzalo, ¿cuál es tu visión o interpretación de la reencarnación? Partiendo de que hay almas que en esta experiencia terrena no siempre superan esos niveles de conciencia, ¿se sustenta el que al morir se reencarnen de nuevo para seguir elevando el nivel de conciencia? Eso uno. Y después otra. ¿Cómo explicas la creencia cristiana acerca de la resurrección de la carne, de los cuerpos en los que habitan nuestras almas, en un universo multidimensional? Claro. Estas son las fáciles. Y también voy a leer algo más porque está muy relacionado. Hay otra pregunta que dice si podrías añadir algo de luz a la duda que tengo sobre cómo compaginar la creencia cristiana acerca de la resurrección de la carne con la idea que propones en el nuevo paradigma de que somos almas encarnadas en nuestros cuerpos en un universo multidimensional. ¿Cabría entenderlo como la espiritualización de la materia que somos? Sí, señor, cabría entenderlo así. Muy buena comprensión. Vamos a ver, yo creo que la materia no es materia, como dijo Einstein, nada es materia, la materia no existe, solo existen energías de diferentes vibración, y mal llamamos materia a la energía de lenta vibración que puede ser percibida por los sentidos, ¿vale? Vamos a ver, todo lo que hemos hablado en este curso, creo que no hay ningún problema con la doctrina católica en ningún tema. De hecho, el libro Espiritualizarse está oficialmente aprobado en Roma, ¿ok? El libro Espiritualizarse. Sin embargo, el primer libro, Nuevo Paradigma de la Realidad, sí tiene una idea básica que no está de acuerdo con la doctrina católica, y eso lo tengo que advertir, ¿verdad? Puedo estar equivocado y si soy yo lo equivocado, pues pido disculpas, ¿no? Pero yo personalmente sí creo en la transmigración de las almas. Lo que pasa es que no me gusta llamarlo reencarnación, ¿verdad? Porque no se reencarna la persona, eso sí hay que tenerlo claro. A mí me gusta llamarlo experiencia sucesiva del alma, ¿verdad? Porque el ego no es el mismo en una vida o en otra. El alma es la misma, pero el ego es diferente. O sea, mi próxima experiencia en el mundo físico puede ser con el cuerpo de una mujer o puede ser en otro planeta. Desde luego no va a haber nunca más un Gonzalo o un Juan de Dios en el universo, porque eso es una conjunción de un alma con un ego concreto. Este ego desaparece y por lo tanto el alma sigue y se encarnará en otro ego, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, vamos a ver, las pruebas científicas, ¿verdad? Nos van llevando a la aceptación de la experiencia sucesiva del alma, ¿no? Y estas pruebas vienen fundamentalmente de dos campos, ¿no? De las experiencias cercanas a la muerte y vienen de las regresiones psiquiátricas. También han comprobado muchas veces como los niños, a veces hasta que tienen 6 o 5 o 7 años de edad, es muy normal que se acuerden de experiencias pasadas de su alma, ¿no? Y que así lo expresen, y eso confunde mucho a los padres, y también se han hecho muchos estudios al respecto, ¿no? Entonces, muchos místicos, o la mayor parte de los místicos, también han afirmado eso, ¿no? De hecho, yo he estado leyendo los escritos de San Agustín con
con detenimiento y hasta que en el concilio, no me acuerdo si fue de Nicea o de Trento, ¿no? Pero posterior a San Agustín, pues la Iglesia lo definió de otra manera, muchos de los padres de la Iglesia también admitían esta posibilidad, ¿verdad? Es más, en el Evangelio hay dos pasajes donde a mí me da la sensación de que Jesús también lo dice, ¿no? Y esos dos pasajes son fundamentalmente el de la transfiguración, ¿verdad?, donde Jesús parece que le dice a los discípulos o a los apóstoles que Juan el Bautista es como la reencarnación de Elías, si os acordáis del pasaje, y también le dice a Nicodemo, te aseguro que si no vuelves a nacer de mujer, no entrarás en el reino de Dios. No sé si me explico, no descubrirás el reino interno, ¿no? Bueno, entonces, otra vez más, soy consciente de que esto que estoy diciendo hoy por hoy no es aceptado por la doctrina católica y por lo tanto lo que no quiero es que nadie se pueda molestar conmigo por eso, porque soy consciente, soy respetuoso y además admito perfectamente que el equivocado puedo ser yo. Pero yo tengo la experiencia mística interna subjetiva de que eso es así y además tengo las mayores evidencias científicas, aunque todavía no es ciencia empírica, ¿no?, pero la ciencia, en el sentido amplio de la ciencia, apunta en esa dirección y no tenemos ninguna evidencia ni dura ni blanda sobre lo contrario. No sé si me explico, ¿no? Nada más que una construcción filosófica, ¿no?, de una determinada doctrina, porque como sabéis, las doctrinas orientales sí creen en esto, ¿no? Entonces, una vez más, no os preocupéis mucho por el asunto, dejemos que sea la ciencia la que demuestre esto, pero en todo caso nos da un poco lo mismo, porque como sí existe purgatorio después de la muerte, pues qué más da que sea en este mundo que en otros. El caso es que vamos a tener experiencias de crecimiento y de purificación después de la muerte física. Lo demás ya son detalles. Si eso se produce en la tercera dimensión o en la dimensión séptima o en la octava, tal, bueno, pues ya la ciencia lo dirá. Yo solo puedo honradamente dar mi opinión personal, ¿no? Y soy consciente de que esto es lo único que hemos dicho en todo este curso que realmente no está de acuerdo con la doctrina cristiana, ¿no? Y me hubiera gustado no decirlo, pero me habéis hecho la pregunta directa y no lo puedo obviar, ¿no? Sobre la resurrección de la carne, una vez más, esto está ligado a lo mismo y yo obviamente no creo en la resurrección de la carne, ¿no?, porque eso sería ya hoy hasta anticientífico. Entre otras cosas, porque la carne de carbono en esas dimensiones superiores simplemente se quemaría. O sea, si yo metiendo la llama el dedo en la llama ya me quemo de fuego, imagínate en dimensiones que vibran a 50.000 hercios por segundo. O sea, es que me desintegro, es como si me pongo delante de una bomba nuclear, ¿no? Entonces, un cuerpo físico de carbono no puede sobrevivir. De esto ya se ha dado cuenta la Iglesia y por eso los últimos 3 papas, ¿verdad?, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, lo que dicen es que hay una resurrección de un cuerpo espiritualizado, sin definir lo que eso es, ¿no? Claro, a eso lo que yo digo es que eso no nos ayuda a la paz interior porque de alguna manera es una idea que perpetúa nuestro ego, ¿no? O sea, si estamos diciendo hay que trascender el ego para tener paz interior y para llegar a la conciencia mística, ¿para qué quiero que vuelva a resucitar mi ego después? No sé si me explico, ¿no? Entonces, creo además que esa afirmación va en contra del criterio de la eficiencia, ¿no? Nosotros ya tenemos un cuerpo espiritual que se llama el alma, ¿para qué queremos 2, no? Pero esa es mi opinión. Comprendo que tampoco los papas pueden rápidamente pues, pasar de una posición a otra sin por una intermedia, ¿no?, que hable de un cuerpo espiritualizado, ¿no? Entonces, una vez más, en esas 2 cositas, mi visión, pues hoy por hoy, no coincide con la de la Iglesia, ¿no? Pero una vez más, con todo el respeto del mundo y sabiendo que puedo yo ser el equivocado, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. a Qué bien. vosotros. Sí, sí. Una
una sesión preciosa de respuestas, de preguntas y de reflexiones. Sí. Pues muchas gracias a vosotros. Y bueno, vamos a echar de menos este curso, vamos a echar de menos ella. Yo también, yo también. Porque lo he pasado muy bien con vosotros, la verdad, y ha sido muy, muy grato para mí y quiero que sepáis que quedo a vuestra disposición, por supuesto, para cualquier cosa que se os pueda ocurrir en el futuro o que podamos trabajar juntos o que podamos ayudarnos mutuamente, ¿no? Con lo cual, pues aquí estoy a vuestra disposición para lo que sea. Muchísimas gracias por vuestra valentía y por vuestra oportunidad. Y yo también he aprendido mucho, ¿no? Preparando este curso, intentando darlo lo mejor posible. Os pido disculpas por los errores que haya podido cometer, que seguro que han sido muchos también, pero espero que haya ayudado a algunas personas a aumentar su paz interior. Y si eso es así, ha merecido la pena. Gonzalo. Perdona, Macarena, perdón un segundo. Sí, perdón. Sí, yo quería comentar a todos los participantes o animar a que compartáis el enlace de este curso de Gonzalo con amigos, con familiares, sí. que no tengáis ningún reparo en ser cauce para difundir todas estas nuevas ideas sobre el nuevo paradigma. Y Macarena, por favor. Pues mira, es que yo he sido la persona que he recibido los correos de envío también con las preguntas, me llegan, y te quería trasladar el agradecimiento de muchísimas personas, bueno, lo que les estaba sirviendo el curso, lo que les habías abierto una perspectiva nueva y distinta, y bueno, pues te lo quería hacer llegar porque yo les decía, no se preocupe que se lo traslado a Gonzalo, y nada, y personalmente me parece que eres un tío encantador, y que a mí desde luego me ayuda muchísimo y te lo prometo, vamos, eso de la paz, la intuición, si tú la intuición es verdadera, te quedas en paz, bueno, a mí eso me ha parecido un chollo, muy clarito, sí, porque está una así revuelta, eso no está bien, o sea que muchísimas gracias. Los empresarios tenemos un defecto de fábrica, que yo creo que es más bien un defecto que una virtud, pero que es que lo que no funciona no nos interesa, ¿sabes? Y quizá a veces los filósofos no tienen ese defecto y se les ocurren ideas geniales, pero que luego en la práctica no funcionan, ¿no? Entonces yo lo único que os puedo decir es que todo lo que he dicho en este curso, para bien o para mal, lo he experimentado yo. No he dicho, tengo otras ideas especulativas sobre muchas cosas, pues que no he dicho porque no las he experimentado, ¿no? Y creo que pensar de esta manera y aprender a aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Y la realidad como la voluntad de Dios, y hacernos autorresponsables y no víctimas, y actuar desde el alma y no desde el ego, y vernos como almas y no como ego. Todas estas ideas, cómo son las leyes del universo, los niveles de conciencia, son cosas que tenemos que comprender para tener más paz. Es que no hay otra manera. Y por lo tanto, pues a eso añadirle toda la práctica espiritual que queráis, que siempre es buena, pero no en vez de eso, porque entonces la práctica espiritual no se aprovecha de la mejor manera que podríamos aprovecharla, ¿sabes? Y muchísimas gracias otra vez y a vuestra disposición siempre. Oye, Juan de, perdona un momento, ¿qué te parece a ti si acabamos bendiciéndonos unos a otros? Sí, por supuesto. Me parece fabuloso. O sea, el curso es vuestro y vuestras costumbres son perfectas para mí. Así, ponemos así las manos y nos bendecimos. Amigos del desierto. Por supuesto. Pues muchísimas gracias y mando lo mejor que tenga para todos vosotros.